la finalidad, ¿no? Sobre todo, la parte ay, perdón, es que aquí le puse sin querer grabar, Marco, pero, No, yo está bien, yo lo puse. ok, Sí, está bien. sí, ok, perfecto, perfecto. Es que como normalmente suelo ser yo el moderador, me refiero el de Zoom, entonces no sé trabajar de este, de este lado Te puedo para pasar los las presentaciones. controles. No, pero no te preocupes, no, así está bien. Así, no hay problema. ¿Sale? Y de igual forma, pues un poquito quisiera aprovechar estos primeros 10 minutitos, ¿no? Bueno, ya llevamos 12 minutos, pero un periodo corto de la clase, pues, para presentarme y para que me conozcan. Sobre todo, pues, un tema de que tengan confianza de preguntar sobre ciertos temas y de que no pregunten de otros temas porque no les voy a contestar. No, no es cierto. Ya también les Ah, mandé no, una mini biografía que me hice por ahí, pero sí, sí, qué bueno, qué cuéntanos, bueno. cuéntanos un poquito Sí, para darle sí. contexto también tuyo, ¿no? Sí, claro, claro. Miren, yo, pues bueno, soy historiador por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí estudié la carrera de historia. Y bueno, esta carrera de historia, vale decir que de pronto, pues, uno la estudia de manera general, pero al final pues uno va teniendo ciertos enfoques y va, digamos, tenemos que ir particularizando, ¿no? Estas investigaciones o estos estudios de acuerdo a los intereses, por supuesto. Entonces, yo me dediqué mucho más a la cuestión de la conquista de México, la parte de la evangelización, por supuesto. He estado estudiando mucho también en el último par de años a las órdenes religiosas, ¿no? Carmelitas, sobre todo, franciscanos, eh, y sobre todo me interesó mucho esta parte del contacto entre dos civilizaciones o dos sociedades diferentes. Y eso lo vemos aquí en México en el siglo XVI, ¿no? La parte de la conquista. Entonces, pues sí, evidentemente tenemos la parte de Mesoamérica, que de hecho vamos a tener una clase particular sobre Mesoamérica, y tenemos la parte de la Edad Media. Me gustaban ambas, o sea, yo no sabía a cuál dedicarme, si a Edad Media o a Mesoamérica, porque ambas tenían bastante interés. Y entonces encontré que el punto de contacto es el siglo XVI. La verdad es que uno entiende que, o uno sabe que entendiendo estos problemas, también pues vamos entendiendo más adelante otros problemas que se van presentando, ¿no? Y fui dedicándome a mucho, sobre todo Nueva España, vamos a llamarle el virreinato de la Nueva España. O sea, ese es mi tema, esos son los temas que me interesan. Pero resulta que en la facultad también estuve en un grupo de historia y patrimonio cultural. De hecho, fuimos una serie de profesores. Bueno, lo que pasa es que yo fui adjunto de profesor y entonces un grupo de profesores estuvimos formando un grupo de investigación que se llamaba Historia y Patrimonio Cultural, en la cual pues, nos dedicábamos a entender el patrimonio cultural de México. Cada uno pues tenía ciertos intereses. Yo me enfoqué mucho en la divulgación de la historia a partir de los recorridos culturales y la divulgación del patrimonio cultural a partir de recorridos culturales. Entonces, pues bueno, ¿a qué me dedico exactamente? Hago varias cosas. Doy clases en la Universidad de la Tercera Edad, en la delegación Benito Juárez. Hay dos centros de educación continua, ¿no? Y entonces, bueno, ahí estoy dando esas clases de historia de México, de pueblos mágicos, de barrios mágicos. Doy además recorridos culturales en paseos culturales del Instituto de Antropología y en una agencia que se llama México Cultural, que bueno, formamos, en realidad es una agencia propia que formamos junto con mi familia, ¿no? Mis papás y un par de amigos formamos esta agencia de recorridos culturales, recorridos grupales. Entonces, pues la verdad es que me ha interesado mucho cómo transmitir este conocimiento histórico a personas, a gente
pues no es que no tenga interés, sino más bien que no se dedican a esto y que no tienen por qué saberlo, ¿no? O sea, no tienen por qué saber muchas cosas de la historia, pero que también están ávidas de este conocimiento. Y entonces yo espero que a ustedes les interese bastante esto y bueno, ojalá que las cosas fluyan, por supuesto. ¿De Claro que acuerdo? sí. Y bueno, pues ahí también, igual si me buscan en internet, porque ojalá también tengan ese interés, ¿no? De buscarme, pues tengo páginas, bueno, no páginas, las redes sociales sobre fotografía, porque de pronto me he involucrado mucho en la fotografía, entendí o encontré en la fotografía más bien una forma de divulgar la historia. Sobre todo Claro. en Instagram me he especializado un poco ahí, pues ahora sí que tomando fotografías sobre el patrimonio cultural y haciendo una pequeña descripción o hablando sobre eso, ¿no? Entonces, se relaciona bastante, la verdad. ¿De acuerdo? Igual cualquier duda que tengan, cualquier cosa, pues, me pueden preguntar, ¿no? Ya sea en las clases o incluso en cualquier momento estoy disponible. Estoy ahora sí que con toda la disposición para ello. ¿Sale? Pues muy bien. El día de hoy, que sí vamos a comenzar, por supuesto, pues, prácticamente intentaremos ya empezar de lleno con la parte de la Europa del siglo XV. Lo primero que quisiera es hacer una pequeña introducción de la clase y sobre todo de la historia misma, ¿no? Para que se entienda un poco de qué va todo esto. No sé, Marcos, si me dejes ahora sí que Claro. compartir la pantalla, ahora sí. Sí, sí, sí. Te voy a dar... a ver. Ah, caray, ¿dónde quedaste? Ya, él la puede compartir, ¿no? Sí, a ver, dale ahí, Estoy dando, me dice que el anfitrión inhabilitó la función. Ah, Como caray, qué todos a malo los soy. participantes. Qué mal. Creo que en la parte Un de participante arriba. puede compartir. Aquí estás. A ver, dale otra vez. A ver, ya te debería de dejar, No, no me deja. ¿no? Me sigue diciendo eso que está inhabilitado. Entonces, a ver otra vez, si ya te deja. Ahí está, ya, ¿Sí? Ah, qué bueno. ya me deja. Ahí está, ya están viendo la pantalla, ya están viendo mi pantalla. Sí, Dice Conquista y Evangelización de México, ¿no? Sí, sí la vemos. Perfecto, perfecto, gracias. Que de igual forma, digo, perdón, y ahorita aclarando esto también, la intención es que las preguntas queden para el final de la clase, pero si ustedes también, o sea, ustedes también consideren que si la pregunta es muy pertinente para el momento o para ahora sí que para este momento, interrúmpanme, no hay ningún problema y contestamos o nos enfocamos en ello, ¿sale? Para que tampoco se sientan como comprometidos a quedarse callados y solo hasta el final, que no es la intención. Muy bien, chicos. Pues miren, yo creo que de principio cuando uno, y les platico por experiencia, cuando uno empieza a estudiar estos temas y sobre todo cuando uno empieza a estudiar historia en general, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, perdón, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es historia? ¿O qué es la historia? ¿No? Porque siendo honestos, es una materia, es una disciplina, es una ciencia, es un arte, como lo quieran ver. Ahorita les platico cuáles son las diferencias entre una y otra, pero que yo considero que es muy importante a nivel mundial y es muy importante para toda una sociedad. ¿Por qué razón? Pues porque ella depende, en mi punto de vista, que entendamos los procesos presentes y entender el pasado. Eso a mí me ha funcionado bastante. Todos los historiadores
se tienen que contestar esta pregunta para ser historiadores, por supuesto, y resulta que no hay una descripción, no hay una descripción exacta. ¿A qué voy? Si ustedes leen, ahora sí que leen libros de historia, pero hechos por historiadores, encontrarán diferentes definiciones. Están los historiadores que consideran que la historia es una ciencia, porque al final ellos mencionan que sigue un método, que hay un método histórico. Pero bueno, yo creo que no, ahora sí que insisto, siempre es mi punto de vista y podemos no estar de acuerdo y no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que no es una ciencia porque el método varía de acuerdo al momento, a la etapa, al proceso que uno quiera estudiar, y en ese sentido no existe un método histórico único, como si lo sería en las ciencias. Me refiero química, física, las matemáticas. Generalmente el método pues es uno y ya solamente se va modificando poco a poco, ¿no? En ese sentido, a mí me ha gustado mucho siempre la definición que hacen, sobre todo los franceses del siglo XX, los que les llaman historiadores de la escuela de los anales, ¿no? Porque bueno, pues así se nombraron y nos referimos, digo, yo les nombro aquí algunos nombres, ahora sí que les pongo algunos nombres, aunque no tienen que conocerlos a todos, pero Georges Duby, Jacques Le Goff, Lucien Febvre, que ahorita les estoy poniendo ahí esa definición de este historiador, Marc Bloch, ¿no? Que tiene libros, que hay libros de introducción a la historia, incluso por parte de todos ellos. Y para mí, la historia, ¿no? Pues son todas aquellas necesidades, bueno, no les quiero leer esta particularmente, sino más bien la que yo me he construido, la definición que yo me he construido, que la historia son todos aquellos procesos del hombre en sociedad en el pasado, ¿sí? Que nos ayudan a entender a las sociedades presentes. Algo aquí muy importante es que tenemos que hablar de el hombre en sociedad. No difícilmente tenemos historia de un solo personaje, si no es en función de lo que él hizo en una sociedad o de esas acciones que, digamos, tuvieron digamos, eh, pues alguna relación con un grupo humano, ¿de acuerdo? Normalmente cuando hablamos de nuestra historia, de mi historia, pues estoy hablando de mi biografía, de mi pasado. Sí, sí tengo un pasado, pero una historia, pues más bien, o sea, historia como tal, pues tendría que ver con la sociedad. E insisto, ese es mi punto de vista y esto se los comento porque entonces, por ejemplo, en estos momentos cuando hablemos de Hernán Cortés, sí nos interesa Hernán Cortés en función de lo que hizo para América, para un grupo, pero no nos interesa, bueno, no nos interesa como historia, porque claro que nos va a interesar como dato curioso, o sea, qué comía, dónde dormía, qué hacía, o sea, esas cuestiones más bien son ahora sí que los datos curiosos y son, incluso hasta lo podemos considerar, ¿no? Son chismes y no tanto un análisis histórico. Sin embargo, insisto, también es bonito y también se relacionan, o sea, de uno deriva el otro. Pero si nos vamos por la parte formal, insisto, tendría que ser lo que corresponde a una sociedad. ¿De acuerdo? Ahora, esto les digo porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo un poco burdo y que no está comprobado. Pero dicen, Benito Juárez para México. Ese fue un presidente de México, pues que tuvo una buena, que tuvo una buena, me refiero, análisis, ¿no? O que se ha analizado mucho, que se ha estudiado mucho, y que no falta por ahí algunos escritores que se han metido mucho en su vida privada. Y entonces, como historiadores y como el estudio de la historia, no nos interesa si Benito Juárez tomaba chocolate todas las mañanas o no tomaba chocolate. Eso no es historia, eso es un dato curioso, eso es una biografía. Ah, pero resulta que Benito Juárez, como tomaba chocolate todas las mañanas,
de pronto le causó una enfermedad que le afectó directo al corazón y murió y dejó a un país desamparado o un país sin presidente. Entonces, el hecho de que haya tomado chocolate no nos interesa por el chisme, sino nos interesa porque tuvo una causa, una consecuencia para México, ¿de acuerdo? O para el gobierno, o para la sociedad, como lo quieran ver. Pero ese es el punto, o sea, es la diferencia entre si se estudia o no, si se analiza o no. Si un personaje, digamos, no sé. Perdón, por ahí preguntan, Marco, perdón, nada más me distraje, preguntan que si se va a grabar la clase por si alguien no pudo entrar en línea. Sí se está grabando, ¿no? De hecho, justamente está grabando precisamente para esa situación. Bueno, ya ahorita Marco les comentará. O ahorita al final, si quieres, les comentamos esa parte. Bueno, entonces, justamente, ¿no? O sea, por ahí va esta parte del estudio de la historia. Ahora, como historiadores, pues tenemos que hacer una división de la historia, porque no podemos estudiar todo, como yo les comentaba al principio, no podemos estudiar todo, sino tenemos que ir haciendo estos cortes en la historia o en el pasado para irlos entendiendo. Y yo les voy a dar las etapas históricas, las edades históricas más comunes, las que nos enseñan en la escuela, las que nos enseñan en la primaria, en la secundaria incluso, ¿no? Las edades de la historia, que son, pues en este caso vamos a ponerle 5 y ahorita les voy a poniendo, o les voy haciendo énfasis en cada una de ellas. ¿Qué son estas? La prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Sí? La prehistoria. ¿Por qué se dividen así? Son divisiones que han hecho, digamos, distintos, insisto, en distintas etapas se han hecho y sobre todo, pues tienen que ver más en el periodo de la Ilustración, cuando dividieron así, pues para un estudio mucho más, digamos, pues mucho más fácil. De la prehistoria, como no tenemos tantos elementos, tantas herramientas para estudiar, pues de pronto exageran muchos, se van hasta el año 300,000 antes de Cristo, ¿no? Cuando la aparición del hombre, o podemos hablar del año 100,000 antes de Cristo. La verdad es que de las etapas que más tenemos sería del 10,000 antes de Cristo al 3,000 antes de Cristo. La historia, ahora sí que los griegos y los romanos consideraron que la historia existe a partir de que se inventó la escritura, ¿de acuerdo? Y entonces por eso esta etapa se llama prehistoria, o sea, antes de la escritura, antes de que se pudiera transmitir estos conocimientos o de que se pudiera transmitir una historia como tal. Por eso, digamos, los periodos de la prehistoria, pues los estamos considerando ahora sí que con estas fechas, y estamos hablando del periodo neolítico, el mesolítico, el paleolítico, ¿de acuerdo? Que son estos 3 periodos previos a la historia como tal. Ahora, ¿quién inventa la escritura? Pues recordemos que esta se inventa por parte de los sumerios, ¿sí? En Mesopotamia, y en ese momento arrancaría la historia como tal. Y entonces, pues ya podemos hablar de una nueva etapa. Además, también esta división de etapas pues va a tener que ver con los modos de producción, las formas digamos, de una sociedad, ¿no? La cultura, incluso la cultura misma de ciertas sociedades. Estamos hablando en esta edad antigua de Mesopotamia, India, China, ¿y quién más nos falta por ahí? ¿Cuál es otra de las culturas madres? Mesopotamia, India, China y Egipto, ¿de acuerdo? Son las 4 culturas madre que aparecieron, que tuvieron una escritura, que tuvieron una sociedad, entre comillas, esclavista, ¿sí? Y que bueno, a China pues, la tenemos que hacer un poco a un lado,
ahora es que no por discriminar, sino porque tienen otro proceso. A los chinos o incluso a Oriente, ¿no? Japón, China, Corea, digamos, toda esa sociedad de Asia, pues tienen otros procesos, tienen otras medidas, entonces los intentamos hacer a un lado porque pues no corresponden a esta división de la historia. Principalmente, la verdad es que es una división muy eurocentrista, ¿sí? En donde Europa pues, está en el centro y a partir de ahí se está dividiendo. En la Edad Antigua, insisto, Mesopotamia, Egipto, por ejemplo, ahí en el Mediterráneo o en la región, digamos, euroasiática. Y luego aparecerán pues otras culturas como los iberos, como los mismos griegos o los persas y por supuesto los romanos, ¿no? Y entonces viene el gran imperio romano que se apropió pues, de todo el Mediterráneo y que de alguna forma impuso, vamos a decir que impuso una cultura, aunque en realidad pues yo diría que unificó y que rescató de todas, ahora sí que de todas las sociedades o de muchas de las sociedades del Mediterráneo para conformar una cultura propia. Y entonces, pues hay un modo de establecerse allí en el Mediterráneo. Sin embargo, en el año 476 después de Cristo, viene la caída del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente, ¿de acuerdo? Recordemos que el Imperio Romano de Oriente, que después se pasó a llamar Bizancio, ese continuó todavía durante bastante tiempo, pero bueno, Occidente cae ante los grupos bárbaros que vienen del norte, ¿no? Visigodos, ostrogodos, lombardos, vándalos, los bereberes y todos estos grupos se apropian de cierto territorio y cambian las formas digamos, de relacionarse. Y ahora ya no es un solo imperio, son varios reinos, se conforman varios reinos, y entonces Europa, los europeos sobre todo, pues le han llamado a esta etapa la famosa Edad Media. ¿Por qué es la Edad Media? Pues porque está entre el Renacimiento y entre los clásicos grecolatinos. O sea, es una edad que está intermedia entre estos dos periodos, ¿de acuerdo? Y que va del 476 a 1492. Si se dan cuenta, la prehistoria pues abarcaba casi 100,000 años o muchos más, ¿no? O sea, muchos años. La edad antigua abarcó aproximadamente 3,000 años. Digo, un aproximado, en realidad 3,476, si lo queremos ver así. Y la Edad Media ya abarca únicamente 1,000 años. Y ahora, yo les pongo aquí la fecha de 1492, que es cuando se considera que ya están cambiando las formas sociales. Pero están cambiando las formas sociales ahora sí que desde el punto de vista de América, desde el punto de vista y ahora vamos a llamarle desde México, ¿de acuerdo? Pero en Europa pueden tener una división diferente. En Europa, por ejemplo, consideran el fin de la Edad Media algunos en 1453, 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, o con la invención de la imprenta, o con el fin de la Guerra de los 100 años, ¿sí? Para ellos les funciona. A nosotros nos funciona la de 1492, pues porque es el momento en el que los europeos descubren América para ellos, porque pues América ya existía, ya tenía muchísimos habitantes, y ahorita les hablo de esta periodicidad en América. Pero bueno, los europeos lo están descubriendo, están invadiendo, están conquistando, y de alguna forma pues se apropian de este territorio y cambian las estructuras sociales, tanto para América como para Europa. O sea, ya no es lo mismo en ninguno de los dos continentes. Por esa situación, aquí se ve un fin de este periodo. Y entonces iniciaría la Edad Moderna, ¿sí? La Edad Moderna, que va de 1492 a 1789. ¿Por qué 1789? Pues recordemos que es cuando inicia la Revolución Francesa, y que de alguna forma
esta Revolución Francesa, sí, insisto, sí cambia otra vez, o nuevamente cambia las estructuras sociales, porque pues es derrocar a un rey y hacer a un lado a la monarquía, ¿de acuerdo? Ya había ocurrido en varias ocasiones, una en particular, sobre todo en Inglaterra, ya habían decapitado a un rey, pero era quitar a un rey para colocar a uno nuevo. En Francia no, en Francia es quitar a un rey para imponer una nueva forma social, una nueva forma de gobierno. Entonces, por eso se considera ahí ese corte. Los franceses que yo les mencionaba del siglo XX, los historiadores franceses, por ejemplo, opinan que en sí la Edad Media no se terminó sino hasta 1789. ¿Por qué? Pues porque seguían existiendo las estructuras sociales de los feudos, los vasallos, los esclavos, digamos, la nobleza, ¿sí? Y eso no se modificó con el descubrimiento de América, simplemente se expandió. Entonces, pues ellos podrían considerar eso. Nosotros, ¿por qué si hacemos el corte? Pues simplemente porque nos es más fácil para el estudio. Porque también aquí hay que decir una cosa. No es que Cristóbal Colón, el 1 de octubre de 1492, haya dicho, pues soy un hombre de la Edad Media. Y el 2 de octubre de 1492 se despertara y dijera, ahora ya soy un hombre de la Edad Moderna porque acabamos de descubrir América. En realidad no ocurre así. O sea, son fechas, pues bueno, que nos sirven para estudiar, pero que en sí, pues el proceso sigue, o sea, continúa, ¿no? Ellos no detectaron los cortes o estas transformaciones. Eso es muy importante. El historiador es el que genera estas divisiones. No se pueden generar en el presente. Y lo digo porque entonces nosotros, como sociedad, no podemos decir si estamos viviendo todavía en la edad contemporánea, que sería, que iría de 1789 pues hasta la fecha, o ya cambiamos de etapa. Nosotros no lo vamos a decidir. Van a venir historiadores 100, 200, 300 años después y van a detectar eso, van a detectar cambios en esta sociedad y entonces a lo mejor dirán que fue antes, fue después. Ya ellos verán se tendrá que hacer este corte en la historia. ¿Sale? Entonces, un poquito esto que sirva de introducción, sobre todo, que sirva de introducción para entender, pues digamos, en dónde nos vamos, ahora sí que en dónde nos vamos a ubicar. Justamente la parte de la conquista de México, pues tendrá que estar ubicada en este periodo, en este proceso, ¿no? De 1492 en adelante, entendiendo que pues hay una sociedad previa en Europa, hay una sociedad previa en América y, y se van a encontrar y entonces va a haber transformaciones. Ahorita no me meto tanto en la división temporal que hacemos con Mesoamérica. O sea, que tenemos, porque perdón, vale decir que no aplica para Mesoamérica, para los grupos que habitaban aquí en América, porque pues no tuvieron las mismas transformaciones. Hay otra división temporal. Insisto, no me meto tanto para que mejor eso lo expliquemos, eso lo veamos en la clase que corresponde particularmente a Mesoamérica y entendamos esa división. ¿De acuerdo? De igual forma, la idea de la clase es, pues yo aquí les voy a platicar, yo aquí les voy a comentar, les voy a recomendar cosas, les voy a recomendar libros, series, les voy a ir hablando, ¿no? De novelas históricas sobre todo. Y bueno, insisto, ya cada uno tendrá o dirá si quiere leer más allá de lo que corresponde a la clase o ver más cosas de lo que corresponde a la clase o no. Incluso si ustedes me lo piden, pues podemos abordar ciertos temas. No por ello, pues igual no les dejaré de recomendar ciertos libros básicos que, por supuesto, pues no, ni les voy a preguntar sobre ello, ni hay examen, ni nada por el estilo. Pues o sea, para eso estoy yo aquí, para contestarles. Pero si tienen interés, pues por supuesto, pudieran acercarse a todos estos. Estas imágenes de bibliografía, igual ahorita se las voy pasando y se las mando a Marco para que las pueda compartir y lo tengan ahí a la mano, ¿no? Para que las puedan
digamos, las puedan tener. Un libro básico para entender la conquista de México es este que hizo José Luis Martínez. José Luis Martínez es un historiador mexicano, ¿no? De la UNAM, por supuesto. Cada quien, ¿verdad? De sus intereses, pero yo, como soy de la UNAM, pues la exaltaré un poquito más, pero no porque los demás no sean buenos. Pero este de Hernán Cortés, pues es un libro un poco, digamos, crítico hasta cierto punto, basado, por supuesto, en los textos que hizo Hernán Cortés y sobre todo que habla de este periodo de la conquista. Entonces, me parece fundamental, es fácil de leer. José Luis Martínez va explicando cada proceso, cada momento del periodo de la conquista de México. ¿De acuerdo? Está en la versión completa, que, pues bueno, depende, ahora sí que depende de cada quien, si es caro o es barato, pero pues oscila entre los 300, 400 pesos este texto de pasta dura en el Fondo de Cultura Económica. Y también estaría este otro que es un breviario. Le reducen un par de capítulos que no son tan, pues no diré que no son tan necesarios, pero que podemos prescindir de ellos, la verdad. Y entonces es un libro más chiquito, es un breviario del Fondo de Cultura Económica y que, pues por supuesto, está más barato, ¿no? Otro texto base, y lo digo así porque pues es el que escribió de primera, ahora sí que es la primer fuente a la que uno se acerca cuando quiere conocer la conquista de México, y son las cartas de relación escritas por Hernán Cortés. Yo les hablaré de estas cartas de relación, no nos pondremos a leerlas aquí, ni mucho menos, pero les hablaré bastante de ellas. Ahí Hernán Cortés pues menciona muchas cosas, son criticables hasta cierto punto, ¿no? Porque pues hay que entender los procesos, de hecho, de los que él estará hablando, ¿sale? Les recomiendo la edición de Porrúa. Hay muchas ediciones de estas cartas de relación. Yo les recomiendo la edición de Porrúa, sobre todo porque está anotada por Manuel Alcalá, que no es mi pariente y no tiene nada que ver conmigo, vale decirlo. La familia. Sí, ¿verdad? pero no, o sea, sobre todo la recomiendo bastante porque estas notas, pues de pronto él abajito, ¿no? Del texto, hace un análisis o comenta cierta palabra o a qué se refiere Hernán Cortés o qué, vamos, esa parte de las notas son importantes. Y por supuesto que ya las versiones de Porrúa de ahora, pues ya no son las de dos columnas, ¿no? Que eran imposibles de leer, eran cansadísimas, la verdad. Ahora ya a una sola columna y mucho más sencillas. Este otro texto de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, que bueno, cualquier edición también es muy buena, cualquier edición de este texto, pues yo creo, o sea, me refiero a que es muy buena porque al final la reproduce en íntegra. Ya los comentarios y todo ello pues, serán extra. Decía algún profesor de la facultad que con solo leer el índice de este libro de Bernal Díaz del Castillo, pues uno podía presumir que ya había leído la obra, porque el índice es tan descriptivo que prácticamente te dice lo que va a decir el capítulo, ¿no? O sea, casi es el capítulo. Entonces, bastante. Literal, ¿eh? O sea, si se acercan al índice, pueden detectar temas que les interesen y entonces acercarse únicamente a ese capítulo o a ese apartado. Esto con respecto a la conquista. Por supuesto, hay otros libros. No se los puse aquí para no saturarlos y sobre todo porque estos son fuentes primarias. O sea, estos dos. ¿Cuáles otros vamos a tener? Los de Miguel León Portilla. La visión de los vencidos de Miguel León Portilla, Crónicas de la Conquista y libritos con referencia a la conquista de Miguel León Portilla que son crónicas indígenas. Ya sobre la marcha pues les iré aclarando algunos detalles, pero también son importantes. ¿De acuerdo? Con respecto a la evangelización de México.
que es, digamos, el segundo tema del módulo. Está este libro básico o sencillo de Antonio Rubial, que se llama La evangelización de Mesoamérica. Es un libro que no estoy seguro que se pueda conseguir porque varios ya me han dicho que no lo han logrado conseguir. Son ediciones que salieron hace 10 años y que se agotaron por parte de Conaculta, pero yo lo tengo. Entonces, lo que podríamos hacer si a alguien le interesa y si no lo consigue, pues es que lo digitalizamos. O sea, digo, parece que de distribución particular para este grupo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay problema con eso. Buenísimo, lo podemos circular en PDF. Exactamente, exactamente. Sí, y digo, la verdad es que son pocas páginas, ¿no? No son más de 100, que también esa es otra. Con los otros textos el de Hernán Cortés son casi 1000 páginas. Digitalizarlo está muy complicado, Claro. o está muy tardado. Y el último sería Robert Ricard, La conquista espiritual de México. También habla de las órdenes mendicantes, las órdenes religiosas, de manera general, cómo fueron llegando y cómo se fueron expandiendo. Yo también les voy a hablar, por supuesto, de esos temas. Hay muchos textos, muchas crónicas, muchos libros con respecto a las órdenes mendicantes. Entonces, tampoco les voy a poner aquí todos. Conforme vayan teniendo interés con una u otra, pues ya les iré platicando y les iré mencionando ciertos libros o ciertos artículos, ¿no? Insisto, hay mucho de dónde buscar y de dónde rascar. Ahora, esto con respecto a libros. Igual me dicen, ¿sabes qué? Sí, por supuesto me gusta leer, pero no tengo tanto tiempo, no tengo tanto, o me voy a tardar en consultar este texto porque pues, me voy a ir lento, me tengo que ir lento, y entonces a lo mejor los videos, las series puedan ser pues más dinámicas, yo diría. Y entonces aquí sí hay un par de series que yo recomiendo bastante, sobre todo porque, pues bueno, tuvieron un acercamiento con historiadores para crearlas, estuvieron muy bien documentadas. Son la de Isabel, insisto, está muy bien documentada, lo hemos debatido mucho en los grupos de la facultad, ¿no? Con los profesores, y todos llegamos a la conclusión de que como divulgación es muy buena. O sea, sí tendrá algunos detallitos, por supuesto, ¿no? Pero vamos, la serie está bien hecha, las 3 temporadas. La serie de Hernán, que salió de hecho apenas salió la primera parte, van a sacar la segunda parte, pero también ya les platicaré porque ya a lo mejor puede ser una base incluso para comentar algunos temas, pero bueno, no, ellos, sobre todo los directores, perdón, y los guionistas, no quisieron meterse en mucha polémica y entraron, digamos, a la parte oficial, ¿no? La parte oficial de la historia, pero está bien. Esta otra de Carlos Rey Emperador, que por supuesto pues habla de Carlos V, Carlos I de España, y que era el rey cuando Hernán Cortés llegó aquí a Mesoamérica. Entonces también justo de hecho aparece Hernán Cortés y aparece un proceso de conquista que se quedó corto, se complementa mucho con esta serie de Hernán. Aquí se queda corto porque en realidad les interesa mostrar todo lo que hizo Carlos en Europa y no tanto lo que hizo Hernán Cortés en América, ¿verdad? Pero que bueno, nos sirve de base. Y la otra película que, bueno, también simplemente por no dejar el tema, la de 1492, La Conquista del Paraíso, que igual, ¿no? Pues, se queda corto en algunos temas, pero analiza y explica bien ahora sí que el proceso histórico. ¿De acuerdo? Sí. Aquí nos está poniendo Salvador, que ¿Sí? encontró, me imagino que el libro, ¿verdad, Salvador? Muy bien. En academia.edu. Mira. Pues si utilizan academia.edu, ahora sí que si lo saben utilizar. Ya, Perfecto, qué bueno. mira, ya nos lo cargó. Muchas Ya gracias, viste, Salvador. Oye, qué qué rápido. rápido me saliste. Qué bueno que sea ya esto digital, ¿verdad? Porque podemos ir buscando
rápido los momentos. Cuando yo les pregunte algo, alguna fecha que no me acuerde, ya me ayudan por ahí. Lo buscan Aquí la googleamos. Muchas gracias, Salvador. Exactamente. Entonces, para los que gusten descargarlo, ya está ahorita en el chat compartido. Exacto, ahí anda, ahí anda. Perfecto. Pues eso es justamente las bases de la clase misma. ¿Sale? ¿Alguna duda con respecto a la historia, con respecto a la clase, la bibliografía, algo así? ¿O pasamos al siguiente tema? Pues ahorita en el chat no han puesto dudas, ¿eh? Esto yo lo estoy revisando y no. Sí, perfecto. Si Bueno, quieres, adelantamos y ya al final volvemos a preguntar si hay, de acuerdo, de acuerdo. si hay Vale, algo. nada más déjenme cierro ahora esta ventana. Ahí está, ya dejaron de ver, ¿verdad? Sí. La ventana. Y entonces vamos a abrir esta otra. Ahora sí, ya se Ahora está sí, viendo. ya ven eso. Muy bien. Pues vamos a intentar avanzar. La clase, perdón, aquí tapé la cámara, perdón. La clase de hoy y la próxima clase vamos a hablar de Europa, ¿de acuerdo? De España durante el siglo XVI. No quiero ir tan apresurado, sino que se entienda bien y que sea, eh, digamos, que sea fructífero para todos. Entonces, aprovechemos esta hora que nos quedamos en clase, continuaremos con el tema de España, sobre todo durante el siglo XV y el siglo XVI. Yo le puse el siglo XVI cuando de alguna forma se llevó a cabo la conquista de México en el siglo XVI, pero pues para entender eso tenemos que entender a la España de mucho tiempo atrás. ¿De acuerdo? Lo primero que hay que entender, de hecho, es que España no existía en el siglo XV. España empezó a existir en el siglo XVI como un reino. España existió, digamos, territorialmente hablando, existió culturalmente hablando, incluso podríamos decir que tal vez por ahí se vislumbraba algo, pero no existía España en el siglo XV. ¿Por qué razón? Pues porque resulta que para 1400, vamos a ponerle para 1492 particularmente, que es cuando se da el descubrimiento de América, lo que había en la península ibérica son justamente cinco reinos, digamos, que se estaban repartiendo o que se habían repartido el territorio. ¿Cuáles son estos reinos? El de Castilla, que era el reino más grande, que ahí lo están viendo en amarillo, ¿sí? El reino de Aragón, que aparece ahí en rosita, el reino de Navarra, el reino de Granada en la parte de abajo, y no aparece, no sé por qué, supongo que se borró cuando borré el fondo, pero el reino de Portugal, que estaría aquí, ¿no? Digo que todos lo ubicamos, creo que aquí todos lo ubicamos, no hay ningún problema con esto, ¿verdad? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Pues de principio entender por qué está dividido esto en reinos. Hasta este año, acuérdense que el mundo sigue cambiando. O sea, no, la división territorial, la división política no es tan estable como podríamos pensar a lo mejor, sino que pues a partir de los habitantes, la cultura, las negociaciones políticas, pues el mundo va cambiando y la apropiación del territorio se va modificando. En ese sentido, entendamos que a mediados del siglo XV y todavía hasta el siglo XVI, España estaba inmersa en un ambiente digamos, de división interna, incluso podríamos pensar. Es decir, los reyes sí eran reyes, pero no reinaban como tal, no dominaban, no había un absolutismo
como luego nos han enseñado en la escuela, ¿no? Como podemos imaginarnos que, como es rey, él manda y los demás obedecen. No, la verdad es que las cosas no funcionaban así. Pues sí, el rey manda, pero está a expensas de los nobles. Los nobles en el siglo XV pues dominaban ciertos territorios y si entre ellos se ponían de acuerdo o dejaban de apoyar al rey, el rey no tenía más autoridad. Y eso ocurrió en la península ibérica con la mayoría de estos reinos por, digamos, la poca estabilidad política y económica incluso que pudiera haber. ¿De acuerdo? Ujú. Fíjense, no me voy a ir tan atrás, no me quiero ir tan atrás, digo, la verdad es que son temas de muchas clases, pero pues sí entender cómo fue, cómo se dio un poco a grandes rasgos la división territorial en Europa y en el Mediterráneo. Ya ni siquiera nada más mostremos Europa, sino entendamos el Mediterráneo. Acuérdense ustedes que al final del Imperio Romano, es decir, el Imperio Romano en el 476 después de Cristo, aquí hay que hablar, yo les hacía la broma, perdón, y me voy a salir un poquito del tema, pero que ahora el DC ya no va a significar después de Cristo, ya va a significar después del COVID, ¿no? El COVID. Entonces, tenemos que hablar ahora después de nuestra era para entender el momento, el año cero, en esos momentos. Y la verdad es que digo, hablamos de después de Cristo, pues únicamente porque, ahora es que de manera, ¿cómo se dice? Coloquial, ¿no? En realidad es de forma coloquial porque, bueno, quienes profesen otra religión, pues evidentemente no usan el DC o sea, no utilizan el después de Cristo. Y ahorita también nos referimos a ello. ¿A qué voy? Que en el 476 después de Cristo, el Imperio Romano tenía el dominio de todo este territorio. Había llegado hasta Inglaterra, había puesto el muro de Adriano, incluso se había expandido un poquito más allá, ¿sí? Toda la península ibérica pues era parte del Imperio Romano, ¿no? Incluso parte de África, que bueno, aquí lo ponen muy chiquito porque es donde había ciudades o pueblos. En realidad, su dominio llegaba más para allá, pero se encontraron con un desierto, entonces pues sí dominaban, pero a la vez pues no había población en esa región, ¿no? Entonces por eso no aparece aquí en este mapa. Y el asunto es que los grupos bárbaros que llegan del norte y que se introducen en el Imperio Romano, pues se van apropiando de cierto territorio al grado de que pues en realidad el imperio, ahora sí que el emperador ya no era emperador en esta región porque ya estaba a expensas de los reyes bárbaros, que nada más se los comento, les llaman bárbaros porque no hablaban el latín, ¿no? Y en ese sentido, decían los griegos que nada más decían bar, por eso se les llama bárbaros, ¿sí? El significado de bárbaro tiene que ver con gente sin cultura. Y bueno, a la fecha, ahorita nosotros sabemos que la cultura, pues es digamos, todas las cosas que identifican a una sociedad, todos la música, todas las actividades que puedan identificar a una sociedad, ¿no? Insisto, idioma, música, literatura, formas de agruparse, todo eso. Entonces, no es que no tuvieran cultura, es que no tenían la cultura de los griegos y de los romanos. Por eso los hacían diferentes. No, de pronto me desvío un poquito con estos temas, porque después cuando hablemos de los chichimeca, vamos a entender justamente la relación y cómo los europeos ya conocían digamos, estos grupos, digamos, que no eran parte de la cultura. ¿Sí me refiero? ¿Sí me explico, perdón? Es decir, ya sabían que era enfrentarse a ciertos grupos pues que no compartían los intereses o las mismas formas de agrupación incluso. ¿Ok? Entonces, estos grupos bárbaros que se apropian de este territorio van formando sus propios reinos.
el reino visigodo, el reino franco, el reino ostrogodo, el reino lombardo. Estimado usuario, recordamos que por disposición oficial, ahora solo se deben Por ahí marcar. está. Alguien le llegó una notificación. Exactamente. Bueno, el asunto es que en la península ibérica se establecen el reino visigodo y prácticamente se apropia de todo este espacio, ¿sí? Que es lo que estamos viendo. Si se dan cuenta, el grupo bárbaro suevo, los suevos, se apropian de la parte del Atlántico, de una zona del Atlántico en realidad. Aquí entendemos por qué España y Portugal no son uno solo o no comparten la misma cultura. De aquí viene la parte cultural de los reinos y de los países actuales incluso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente para que se entienda esa parte. Y por supuesto, pues el reino visigodo, digamos, tenía territorio o se había apropiado de territorio que actualmente pertenece a Francia. Por supuesto que esto, pues a la larga, se va a ir modificando. De hecho, en el año 800, con Carlomagno, Carlomagno expande sus dominios a todo, digamos, a todo lo que es Francia actualmente, incluso hasta los Pirineos, prácticamente se apropia de una buena parte de Italia, o de lo que ahora es Italia, y pues prácticamente todo lo que es Alemania en la actualidad. ¿De acuerdo? Digo, ahí, por supuesto que algunos pueblos no entraban, otros sí, pero estoy hablando de una generalidad. Carlomagno se hizo llamar emperador, ¿sí? Y se hizo coronar el 25 de diciembre del año 800 por el Papa como emperador. Su propósito en esos momentos, en teoría, era la defensa de la cristiandad. ¿Ok? De hecho, dice, bueno, yo soy el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Y me corresponde la defensa de la cristiandad como el emperador romano en muchos años atrás, ¿no? En el año 400, vamos a ponerle ahí. Entonces, Carlomagno como emperador romano, por acá estaba el emperador bizantino, aquí en Constantinopla, de hecho aquí está todo el imperio bizantino, ¿sí? Lo que no, ahora sí que lo que era el imperio romano de Oriente, ahí estaría, y el Papa en Roma, el Papa como la otra figura de autoridad. ¿Cuál es aquí el detalle? Recordemos que pues, el cristianismo se expandió en todo el imperio romano y tenía como máxima autoridad al emperador. Constantino, de hecho, así lo impuso. ¿De acuerdo? La máxima autoridad del cristianismo era el emperador. Pero cuando se divide el imperio romano y luego cuando cae el imperio romano, pues surgen, bueno, no surgen, sino ya existían los obispados y el obispo de Roma, por estar en la capital, en la antigua capital del imperio, decide que pues va a ser el máximo. Y entonces es cuando también de alguna forma se empieza a reconocer la figura del Papa como el defensor de la cristiandad. Pero como es el obispo de Roma y no es rey, entonces pues falta la parte militar, la parte, digamos, civil. Por eso es emperador y papa. ¿De acuerdo? Y esto es importante porque después con Carlos V pues va a haber algunos pleitos justamente por esa situación. ¿Sí todos saben quién es Carlos V? El de los chocolates. El rey chocolate. No el que vende chocolates, el que sale en los chocolates. ¿Vale? Y ahorita, no, esta clase no, yo creo que dentro de 8 días llegamos a ese tema de Carlos V justamente. Pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué implica todo esto? Pues que sí, ahí están todos estos reinos. Ya no son reinos unificados, ya no son reinos, bueno, sí son reinos, aquí sí vamos a decir, sí son reinos que profesan la misma religión, todos ellos, es decir, el cristianismo, pero que no los une una religión, o sea, que no tienen un líder religioso. El Papa no es líder de todos, el Papa es líder del cristianismo, pero en cada uno de estos reinos hay un rey, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque resulta que en el año
en el año 622, en realidad, 632, digo, vamos a ponerle el 570 en realidad, que es cuando nace Mahoma, pues resulta que entra otra religión en el juego. Ahora sí que entra otra religión en el dominio territorial, y ahí sí va a haber una diferencia porque Mahoma se encarga de unir religión y Estado. ¿De acuerdo? Y ese va a ser una diferencia porque entonces, de alguna forma van a tener un poco más de fuerza en tanto que tienen una sola figura de autoridad. Esto, pues, igual visto a grandes rasgos. Recuérdense ustedes que Mahoma nace nace en Medina, ¿sí? En la ciudad de Medina. Sí, nace en Medina, ¿verdad? Estoy aquí dudando. Sí, él nace en Medina, si mal no recuerdo, y muere en la Meca. Pero bueno, igual por ahí me puedo confundir. No lo tengo ahorita tan claro. Pero el asunto es que Mahoma, cuando nace en el 570, pues bueno, es miembro de una comunidad, entre comillas, una comunidad árabe de bajo rango. A lo que me refiero es que no tienen una propiedad territorial muy amplia, pero que de alguna forma sí conocen el judaísmo, sí conocen la religión judía y conocen la religión cristiana. De hecho, estas comunidades árabes, estas comunidades de la península arábiga, de alguna forma, pues aunque sí conocen la parte cristiana, no comparten mucho con los cristianos el pensamiento, ¿no? De alguna forma, de que Cristo es el Hijo de Dios. Sino ellos empiezan a entender más como los judíos de que Cristo solamente es un profeta y que Dios pues no ha enviado al Mesías, al Hijo, a su Hijo, ¿no? A la tierra. Pero tampoco comparten con los judíos el pensamiento de este Dios, de alguna forma, a ver, por aquí me están diciendo, nació en la Meca. Perdón, sí, aquí, qué bueno que lo tiene. Nació en la Meca, en el 571. En el 571 aproximadamente, ¿sí? ¿No? Bueno, justamente. Perdón, les decía entonces, pues tampoco comparten mucho con los judíos. Y sin embargo, bueno, Mahoma de alguna forma en sus andanzas por el monte, ¿no? Y en sus andanzas ahí en el mismo desierto, ahora sí que tiene un sueño y sueña con Dios, ¿no? Y quien le dice que tiene que profesar y que tiene que divulgar de alguna forma la palabra de Dios, pero la palabra correcta, ¿sí? Y que tiene que divulgar, o sea, me refiero a la palabra correcta porque no es la que los cristianos están llevando a cabo, sino una diferente. Y entonces empieza la égira, la famosa égira, ¿sí? Que es justamente su peregrinar en toda la península arábiga para llevar, digamos, esto que Dios le está diciendo. El asunto es que Mahoma, digo, igual no me estoy metiendo tanto en cuestiones religiosas, no lo quiero explicar todo, no porque nos llevamos mucho tiempo y nos metemos en muchos, ahora digo en camisa de 11 varas, como dicen, ¿no? Pero lo que voy es, Mahoma lo que hace es unificar a las distintas sociedades a partir de una nueva religión. Y digo nueva religión, ¿sí? Pues porque al final de cuentas es una nueva forma de acercarse a Dios. ¿A qué Dios? Hasta esos momentos, aquí sí es importante mencionarlo, hasta esos momentos y con Mahoma, ahora sí que con Mahoma al mando, vamos a ponerlo así, se refiere al mismo Dios que los cristianos y al mismo Dios que los judíos. Cada uno lo está viendo de diferente forma, pero se están refiriendo al mismo. Que esto es importante mencionarlo, porque en el periodo de las cruzadas ya entienden ellos como un Dios diferente, tu Dios y mi Dios. ¿Sí? O sea, ya por eso te conviertes en un hereje, porque eres
porque estás hablando de otro Dios que no es el mío. Pero todavía en el momento del siglo VI, del siglo VII, ¿sí? Mahoma sigue hablando del mismo Dios, y que entonces los cristianos dicen, pues están hablando mal del Dios que ya me vino a hablar a mí y que ya me está, ahora sí que ya me está dando otras órdenes, ¿de acuerdo? Del 622 al 632, ¿sí? Del 622 al 632 es el proceso de la Égira, en donde Mahoma pues anda, insisto, por toda la península arábiga, y de alguna forma convierte a todos estos grupos, a todas estas sociedades que están en este espacio, en lo que se ve más oscuro, ¿sí? al Islam. Acuérdense que el Islam se refiere a la adoración de Dios, ¿no? La palabra Islam se refiere a la adoración o alabanza a Dios. Entonces, todos ellos ya son musulmanes o son parte del Islam. Que aquí, pues, como les digo, es religión y Estado bajo una misma figura, bajo la figura del califa. ¿De acuerdo? El sultán, la figura del sultán todavía no existe en esos momentos. La figura del sultán aparece después cuando los otomanos y los turcos ahora sí que se apropian de este territorio, y entonces convierten a la figura de sultán como el máximo, y la figura de califa lo dejan como uno, digamos, uno más abajo que califa. Se los pongo nada más así como relación. Califa, en la época de Mahoma, califa es equiparable a emperador o al papa, ¿sí? En la época de las cruzadas, incluso, califa ya es equiparable más bien a un rey, y sultán es equiparable a emperador o papa, ¿sí? O sea, bajan un poco de rango en ese sentido esto. Pero bueno, el asunto es que pues Mahoma sí empieza, o sí parte de los propósitos es expandir esta religión y expandir todo ello. De tal grado que del 632 al 661, del 632 al 661, los descendientes de Mahoma, y bueno, aquí se dice que son los descendientes, pero en realidad son los yernos, ¿no? Ahora sí que los esposos de las hijas de Mahoma son los sucesores, son los califas que van sucediendo a Mahoma, y empieza una mayor expansión. De hecho, es lo que se conoce como el califato ortodoxo. ¿Por qué califato ortodoxo? Pues eso, porque son descendientes directos del califa anterior. ¿Ok? Y ellos se expanden y se empiezan a apropiar de todo este territorio. Claro, aquí se apropian de toda la península arábiga, pero resulta que las sociedades en Arabia solamente están en la costa. Al centro tenemos un gran desierto en donde no habita nadie. ¿De acuerdo? Digo, o sea, sí tienen una gran propiedad territorial, pero no es tanta la sociedad que vive dentro de esta península. Pero sí de la parte persa, de la zona de Jerusalén, la zona de Medio Oriente, se apropian los musulmanes. O sea, y se apropian es un decir, porque no es que deje de existir la gente que anteriormente vivía ahí, sino que ahora esa gente, esas personas, le son tributarios, vamos a llamarles así, a los musulmanes. Hay un nuevo gobierno y hay una nueva religión. Fíjense, desde el año 660, vamos a ponerle 661, que es el final, ¿sí? Digo esto para que se entiendan los demás problemas que incluso en la actualidad existen. Y luego ya viene, pues, los califas, el califato omeya, lo que le llaman el califato omeya, que no estaban de acuerdo con que fueran los descendientes de Mahoma los que fueran los líderes, y entonces ya más bien se hace por una especie de votación al principio y luego de imposición, ¿de acuerdo? Pero ese califato omeya tiene el propósito de continuar expandiendo el Islam, al grado de que en el año 711 cruzan en la península ibérica. ¿Sí? Su propósito, por supuesto, es
deshacer el cristianismo. ¿Por qué deshacer el cristianismo? Porque es la religión más grande en cuestión de que tiene más seguidores, ¿sí? El judaísmo ya se habían apropiado prácticamente de la zona en donde estaban los judíos, pero de los cristianos todavía había mucho. Entonces la idea era entrar a Roma. Lo que pasa es que aquí Roma estaba muy bien defendida en esta zona del Mediterráneo y para ello digamos, los africanos no tenían las fuerzas, me refiero navales, para atacar por mar. Entonces, por eso deciden atacar por tierra y por eso deciden cruzar por el estrecho de Gibraltar y apropiarse de todo esto. Aprovechando además que entre visigodos y francos pues estaban peleando por este territorio y que estaban desatendiendo esta gran expansión que existía aquí en la parte africana. ¿De acuerdo? Del 711 al 740, 750 aproximadamente, tienen toda esta expansión. Pero resulta que son detenidos aquí, en los Pirineos. De hecho, son detenidos de principio en Poitiers, que ahora está en Francia, que hoy está en Francia, por parte de Carlos Martel. Carlos Martel es el abuelo de Carlomagno. Carlos Martel resulta pues que era ¿cómo le llaman? Se me fue el título, pero vamos a ponerle así, la mano derecha del rey de Francia. Ahorita no recuerdo el título, y de hecho se convierte en el marqués, el que cuida la marca, ¿de acuerdo? El que cuida la marca. Ahí es importante pues, un poco el título. ¿A qué voy? Los detiene ahí, y a partir de ahí empieza a retroceder los dominios que tienen los musulmanes. Poco a poco, o sea, de ahí los musulmanes ya no tuvieron más expansión, sino al contrario, lo que ocurre es que van retrocediendo y retrocediendo. ¿Sí? Estamos hablando del 711 y el retroceso máximo se da sobre todo en el 1200. En el año 1200 es cuando ganan una buena parte del territorio. ¿De acuerdo? Y sobre todo aquí lo importante, el mayordomo, ahí justamente. Lo que pasa es que, bueno, mayordomo que aquí me están poniendo, no lo entiendan como actualmente, que es el que, así que el que abre la puerta. No. Es el que manda, es como el valido del rey. La figura del valido es como el más valeroso, el más valiente. La mano derecha, el que reina en lugar del rey en muchas ocasiones, porque el rey anda en el juego, anda en la fiesta, anda en la casa, o sea, me refiero cazando, y entonces Claro. alguien se tiene que hacer cargo de la administración. Es el secretario de Gobernación, en secciones anteriores, por supuesto, ¿no? Vamos a ponerlo un poco así. Pero bueno, el asunto es que justamente pues empiezan a retroceder. En el año 1200, la configuración de la península ibérica es esta que les mostré al principio. Y prácticamente del año 1200 al 1450, esta es la configuración de la península ibérica. El reino visigodo, por supuesto, desaparece. El reino visigodo desaparece en cuanto los musulmanes atacan. Ya no hay rey visigodo, ya no hay... o sea, la sociedad sigue viviendo ahí, la sociedad cristiana sigue existiendo en este territorio, solamente que están bajo el dominio de musulmanes. ¿Sí? Esto también a veces es bueno aclararlo porque yo no sé a ustedes, yo no sé, digamos, cómo lo entiendan, pero a mí bueno, sí, aquí me dicen, perdona, y sí para corregir, que antes eran los reinos taifas, ¿no? Pero me refiero a que, digamos, más o menos se va configurando así la península y que de hecho Castilla, por ejemplo, Castilla la antigua, pues se va, digamos, expandiendo y hasta Castilla la nueva y llega a esta configuración. ¿De acuerdo? O sea, sí son reinos taifas, pero ya en realidad prácticamente es esto lo que sobrevive.
Les decía que yo no sé cómo lo piensan ustedes, pero sí me gusta aclararlo, porque a veces cuando dicen, es que estaban los musulmanes, y entonces uno dice, bueno, pienso, yo vivo ahí en Castilla, y resulta que cuando entran los musulmanes dejo de vivir ahí, o qué sucede conmigo, porque pues, puedo ser cristiano, ¿no? O sea, en teoría lo que se piensa que soy cristiano. No, lo que ocurre es que simplemente, pues que ahora le rindo cuentas al rey, o bueno, en este caso, al califa, al califa musulmán, por supuesto, ¿no? Que lo mismo va a pasar aquí en Mesoamérica. No es que los indígenas dejen de existir, no, lo que pasa es que ya no hay un poder, un dominio indígena, ¿sí? Ahora los indígenas son vasallos bueno, de los nobles del rey de España. Después, ¿de acuerdo? Así se tiene que entender esa parte. Y es importante porque mucha cultura islámica va a llegar también aquí a España, pues a que estuvieron con un dominio de casi 800 años ahí en España, y un dominio y sobre todo pues de un contacto cultural. Cristianos y musulmanes no se podían ver, no se podían, se están llevando a cabo relaciones comerciales. Lo que pasa es que ahora los cristianos le venden más caro a los musulmanes, o al revés, los musulmanes le venden más caro o le cobran más, ahora sí que más cara el derecho de paso, ¿sí? Pero sí que existen esas relaciones comerciales. Y esto también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque de ahí vamos a entender la búsqueda por nuevas rutas comerciales por parte de Cristóbal Colón. Bueno, antes por los portugueses y después por Cristóbal Colón. ¿Por qué? Pues porque Europa está en esta dinámica entre que musulmanes tienen todo este dominio, todo el dominio de África y de Arabia y de Medio Oriente, y cristianos todo el dominio de Europa, ¿sí? Pero cuando los musulmanes, a partir del Imperio Otomano, se apropian de Bizancio y de Constantinopla y del paso comercial, pues entonces ya no va a ser tan fácil seguir pasando por ahí, ya me cuesta más, ¿sí? Porque sí me dejan pasar, eso es importante, o sea, insisto, a los musulmanes claro que les convenía que los cristianos siguieran cruzando por ahí, pero ya no te cobro 2 pesos, ya te cobro 5, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Ahora, el siglo V, digo, el siglo XV, o sea, 15, ¿sí? En España. Desde este periodo, desde este proceso de reconquista que les fui marcando, eso es un proceso de reconquista porque poco a poco se van expandiendo en el territorio, el rey está a disposición de los nobles. A los nobles les interesa participar en la guerra y participar en la reconquista porque esos territorios que vayan ganando, perdón, pues van siendo parte de cada uno de estos nobles y pues de alguna forma les van incrementando su riqueza, ¿sí? Pero cuando ya no hay un botín, ya no hay algo que atraiga a los nobles, pues ellos simplemente dejan de participar en la guerra. Y el rey, por más que los someta, por más que les exija, no les es tan fácil. Acuérdense que en la Edad Media existió una cosa que se llamó el rito feudo-vasallático, que era ahora sí que un contrato, de palabra y de ritual, además, entre el rey y los señores feudales. Y también entre los señores feudales y los siervos, ¿sí? Es decir, el rey les brindaba protección a los nobles. ¿Por qué? Porque si quería otro rey, pensemos el rey francés o el rey de los francos, quería atacar, pues el rey les prometía proteger los territorios de estos señores feudales. Pero a su vez los señores feudales prometían proteger al rey. ¿Cómo? Pues en la guerra o trabajando las tierras y produciendo,
¿no? O sea, trabajando, comercializando y todo ese asunto. Y lo mismo entre el señor feudal y los vasallos, es decir, los siervos, perdón, no los vasallos, entre el señor feudal y los siervos, los campesinos. El señor feudal les prometía protección de otros señores feudales que querían apropiarse de esos territorios, pero a su vez los siervos le prometían protección al señor feudal a partir de, digamos, trabajar las tierras, cosechar y entonces de alguna forma alimentar al señor feudal, ¿no? Digo, alimentar es un decir porque pues, él administraba todas esas tierras, él era el dueño de todas esas tierras, ¿sí? Entonces, también ese va a ser otra cuestión importante para el siguiente módulo. Luego vamos a ver esas estructuras sociales impuestas aquí en la Nueva España, por ejemplo. Pero bueno, entonces, de alguna forma, en España el rey no tenía poder, el rey estaba sometido ante, bueno, en España, me refiero en Castilla, perdón, no, en España no existían en esos momentos, Castilla, como el reino más grande. El rey Juan II, en 1430, 1440, estaba sometido ante la nobleza, ¿sí? No tenía mayor control. Los nobles, de alguna forma, insisto, se habían apropiado del gobierno de Castilla. Existían otros reinos, pero cada uno pues estaba intentando sobresalir. Estaba lo que les digo, el reino de Aragón, con otro rey con el mismo nombre, Juan II. O sea, en Aragón reinaba un Juan II y en Castilla reinaba Juan II. No eran el mismo, ¿de acuerdo? Y es importante, porque ambos van a ser, ahora sí que el de Aragón va a ser padre de Fernando de Aragón, Fernando el Católico, y Juan II de Castilla es el padre de Isabel la Católica, o Isabel de Trastámara, ¿de acuerdo? Este es de la dinastía Trastámara. ¿Qué ocurre en Castilla? Que este rey, Juan II, de alguna forma, al no tener control y sobre todo ahora sí que quiere quedar bien con algunos nobles, pero pues a su vez está quedando mal con otros, y entonces pues estos otros nobles con los que está quedando mal se levantan en armas, ahora sí que se levantan en ciertas o en algunas sublevaciones y atacan al rey. Al principio su hijo Enrique IV lo defiende, pero luego también Enrique IV participa en estas batallas en contra de Juan II. Juan II, con su poco poderío o mucho poderío, a partir de ciertos nobles, se logra defender bien, ¿sí? Pero ya queda ahí en entredicho las disputas en la corona que puedan haber. Eso también, pues sí, o sea, sí queda para la posteridad, ¿no? Porque otros después lo van a volver a intentar. Eso que quede claro. Perdón, nada más dos recordatorios rápido. Ya estamos casi sobre las 8:30 y también Lilian nos compartió otro PDF con el libro de Bernard Díaz. Ah, perfecto. Está también en el chat para todos. Ahí está Bernal desde el Castillo. Gracias, Lilian. Muchas gracias, Lilian. Excelente. Bueno, y ahorita ya, ahora sí que vamos continuando. Ahí me van parando cuando sea necesario. Les digo, Juan II mantuvo su reinado hasta su muerte, ¿de acuerdo? Se casó en 2 ocasiones. De principio con Blanca de Navarra, si mal no recuerdo, que es la madre de Enrique IV. A la muerte de esta mujer, de esta reina, se vuelve a casar con Isabel. ¿Por qué se vuelven a casar? Porque un solo hijo no es suficiente. En esas épocas y para la nobleza había que tener tantos hijos ahora sí que tantos hijos se pudieran, porque si moría uno había descendencia y había alguien más que lo sucediera. El problema al tener un solo hijo, pues implica que si este muere, alguien más, otra dinastía, otra casa reinante, otra casa iba a entrar a reinar. Entonces, por eso se vuelven a casar. ¿Con quién se casa? Con Isabel
de Portugal, con la cual tiene otros 2 hijos, Alfonso e Isabel. ¿De acuerdo? O sea, medios hermanos de Enrique IV. Resulta que a la muerte de Juan II, Enrique IV sigue viviendo, Enrique IV se convierte en rey de Castilla, pero sigue en la misma situación que Juan II, a expensas de las familias, de los nobles, ahora sí que de los notables de España. Nos referimos sobre todo a los Mendoza, a los Pacheco, a los Alba, a los, ¿quién me falta por ahí? A los Chacón, a los Carrillo, ¿no? O sea, son familias importantes, son familias que pues, de alguna forma están dominando, pero que no son aliadas todas ellas, que unas están en contra de las otras porque pues están peleando por territorios, por favores del rey, por ser los hombres de confianza, ¿de acuerdo? Entonces, sí ahí hay ese detalle porque Enrique IV era un rey, bueno, hasta donde las crónicas lo mencionan, que no le gustaba la confrontación, que no le gustaba la guerra, que evitaba la guerra como de lugar. Es decir, no estaba preocupado ni por una reconquista con respecto a los musulmanes, pero tampoco porque sus nobles estuvieran peleando. Entonces, pues, iba dando todos como, ahora sí que como pudiera. El problema con Enrique IV, lo mismo, se casa en una ocasión, no puede tener hijos con su primera esposa y se vuelve a casar con una portuguesa, ¿sí? De hecho, con Juana de Portugal. Aquí también nos están haciendo una precisión, Ignacio. No sé si la quieres Ignacio, comentar. sí, ok, la estoy viendo justamente. Fueron al revés. La primera es María de Aragón y la segunda es Isabel de Portugal. En este caso están al revés las esposas. María de Aragón es la madre de Enrique IV e Isabel de Portugal es la segunda esposa, es la que le sobrevive y es la madre de Isabel y de Alfonso. ¿De acuerdo? Gracias ahí por la nota. Entonces, perdón, y aquí ya con esta nota, quien se casa con esta, ¿cómo les dije? Con Blanca de Navarra, la primera esposa de Enrique IV es Blanca de Navarra. Ahí los crucé. Y la segunda esposa es Juana. Y justo de Portugal tampoco puede tener hijos en un primer momento. Entonces ya estaba preocupado, ahora sí que literal ya se estaban preocupando porque lo mismo que pasó años después a Enrique VIII. Pues si ya tienes muchas esposas y sigues sin tener hijos, entonces el del problema más bien eres tú y no las esposas, ¿no? Generalmente. Y eso sí es porque entonces, ¿quién va a ser el futuro rey? O sea, insisto, ahí lo que les preocupa es quién va a ser el futuro rey. Están los 2 medios hermanos. Y de hecho, cuando muere Juan II, que deja a Enrique IV como el heredero, dice que si, ahora sí que los pone en la línea de sucesión, aunque fueran medios hermanos, a Alfonso y después a Isabel. Isabel queda en el tercer lugar de la línea de sucesión, ¿de acuerdo? Y sin embargo, bueno, ahí con algunos métodos un poco extraños, Enrique IV logra tener una hija. Que bueno, ¿por qué digo métodos un poco extraños? Porque lo mismo, no me voy a meter en temas tan polémicos. Unas crónicas mencionan que no es su hija, ¿no? Que en realidad es la hija de Beltrán de la Cueva, ¿sí? Beltrán de la Cueva es su mano derecha, su valido, su mayordomo, vamos a ponerlo así, el que digamos, pues en el quien más confía Enrique IV. Pero todos los nobles estaban enojados porque Beltrán de la Cueva era un advenedizo, o sea, en teoría alguien que había llegado a un cargo muy alto sin merecerlo, según los demás nobles. Y entonces, como Juana de Portugal, que es su esposa, no podía tener hijos y de pronto sí los tiene y según ellos se parece a Beltrán de la Cueva, le empiezan a llamar Juana la Beltraneja, ¿sí?
La crónica oficial, dice aquí el dato, aquí es dato curioso. O bueno, igual vamos a ponerle historia, ¿no? La crónica oficial menciona que Enrique IV y Juana de Portugal utilizan un método, un método de un médico judío que se llama inseminación artificial. Digo, eso ya lo estamos poniendo con el nombre actual, pero es eso. Es decir, introducir el semen de Enrique IV de otra forma a Juana, a Juana de Portugal, perdón, ¿no? Y que entonces quedó embarazada. Cualquiera de las dos cosas que hayan sido, es importante mencionar que los nobles difundieron este mensaje de Juana la Beltraneja, o sea, de que no era hija de Enrique IV, porque eso va a producir que Isabel y sobre todo Alfonso, los dos medios hermanos, no acepten a la hija de Enrique IV como la próxima en la línea de sucesión, que siempre digan que no era hija de Enrique IV. ¿De Les acuerdo? convenía. Les convenía, exactamente. Exactamente, ahí les convenía bastante. Oye, Daniel, ¿por qué no aprovechamos este momento para pues ir cerrando y ver si Sí, las claro. personas, los compañeros tienen preguntas, dudas o algún comentario? Voy Sí, a... claro, claro, claro. De hecho, vamos un poco concluyendo ahí. De todos modos, insisto, la próxima clase continuamos hablando ya de Isabel la Católica y de este proceso, ahora sí que de estos últimos reyes de España. Y bueno, igual cualquier duda que se haya presentado, por favor, también. Ay, creo que hice algo. ¿Te silencié? Ahí ya me escuchan. Ya, perdón. Si es que Ok, para que pudieran hablar los demás, pero te silencié tú, a ti, no sé. me silenciaste a mí. Sí, Perdón. sí, no te preocupes. Sí les decía que bueno, que igual cualquier duda, síganla preguntando. Igual para ir cerrando, y si no hay muchas, o si no hay más dudas, también que bueno, estos recordemos que son reyes, digo, un poco ahí también para que lo tengan en cuenta, son reyes estáticos. Es decir, no andan vagando todo el reino, no son reyes los territorios de su propio reino. Son reyes que se encuentran en Segovia y prácticamente se mantienen en Segovia y que de alguna forma son los nobles los que están acudiendo a otros reinos. Eso es importante porque Isabel, su hermana, la media hermana, Isabel la Católica, se va a ganar al reino por ir visitando muchos de estos, por ir haciendo campaña justamente en todos estos espacios, ¿de acuerdo? O sea, ella sí se dio la tarea de conocer de alguna forma el reino de Castilla. Y entonces, por un lado entendía las necesidades, pero por otro lado se hizo ver. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de Mesoamérica, vamos a hablar de Mesoamérica, por aquí me preguntan, En la dentro de siguiente 2 clases. sesión, La ¿verdad? próxima Ok, clase continuamos hablando. ok. Sí, todavía la siguiente sesión continuamos hablando de Isabel y la próxima hablamos ahora de Mesoamérica y de todo el proceso mesoamericano, que también nos va a llevar un poquito de tiempo, pero creo que va a ir quedando claro. Yo espero que sí vaya quedando claro. ¿Sale? Buenísimo. Entonces, pues bueno, un poco esta es la parte primordial. Insisto, sí es importante conocer qué ocurría en España, porque a partir de esos problemas vamos a entender los problemas que trasladaron también a América, ¿de acuerdo? Los problemas que fueron trayendo, Claro. ¿ok? ¿Más dudas, chicos? Pues creo que nos Luego pusieron aquí también que es todo importante que claro. hablen para que nos vayamos conociendo todos, ¿eh? Sí, ¿algún comentario que quieran hacer o pregunta? Pueden abrir su micrófono, ¿eh? Ya están disponibles.
Sí, y más allá de dudas, igual si no tienen dudas, igual solamente comentarles si por ahí notan que a lo mejor el micrófono, el audio no es correcto, la imagen misma, ¿no? Que si se transmite, me lo hagan saber también. Y yo aquí tengo un micrófono externo y entonces creo que se puede, ahora sí que se mejora mucho el sonido, pero igual, como yo no me escucho, yo no logro ver, no logro saber qué tan bueno está No este se escucha micrófono. bien, Me ¿eh? Y preguntan por las aquí si, imágenes también. Pregunta Lilian ok, que sobre las series. Creo que unas están en Amazon, ¿no? exacto. La de Carlos Rey Emperador está en Amazon y estuvo en Claro Video, ahorita no sé si está en Claro Video. La de Isabel, que está en Amazon. Okay. Igual la de Hernán se encuentra en Amazon Prime. Este, en Netflix, de hecho, por ahí habían estado, habían aparecido, pero las quitaron. ¿Cómo es más fácil verlas? En la página de RTVE o Sí. Televisión Española, en la página, incluso en la aplicación, si la descargan en los teléfonos, en el iPad o en la misma computadora, ahí la pueden ver gratuita. Ah, Ahí ahorita buenísimo. están disponibles y están gratis Ah, esas buenísimo. series. Las tres. Y hay otra que me gusta a mí mucho, que bueno, es ficción, pero que aborda ciertos temas, sobre todo es historia de España, pero aborda temas de México, la de El Ministerio del Tiempo. Entonces, bueno, esa es ficción histórica, un poquito se sale, pero al final es padre, es divertida. También es muy buena, por si a alguno le interesa. ¿Ok? Buenísimo. Pues creo que no hay más comentarios, Daniel. Muy bien, pues qué gusto que estén aquí. Pues ya poco a poco iremos agarrando más el ritmo, ¿no? De las clases. Yo también, pues aquí estoy intentando presentarles las más imágenes posibles para que también vayan entendiendo de alguna forma lo que les voy platicando y a mí ahí tienen una dinámica diferente que conozcan, incluso que algún programa, ¿no? Algún programa de hacer videos o cosas, estaría muy bueno. Sí. ¿Ok? Muchas gracias también pone aquí Pilar. Y pues si no hay nada más, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Muy padres tus imágenes también, muy, muy Muchas ilustrativo. gracias Y pues nos y veríamos entonces la espero que les vaya siguiente gustando. sesión. Así ¿Sí? es. Nos veríamos entonces la siguiente sesión. Y pues buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Que pasen bonita semana. Hasta luego. Buenas noches. Felicidades, buenas noches. Gracias, buenas noches.